Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a comenzar corrigiendo los ejercicios que teníamos para hoy, que el primero de ellos será el ejercicio 53. El 53 nos pedían hallar el área lateral, el área total y el volumen de un prisma recto que en el apartado B tiene una base, como base un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 30 centímetros y cuyo lado desigual mide 36 centímetros y la altura del prisma 50. Bien, para calcular el área lateral recordamos la fórmula, es perímetro de la base por la altura del prisma. Bien, entonces para coger y hacerlo el perímetro son la suma de los tres lados, pues 30 más 36 y luego la altura 50. Haciendo la operación nos queda el resultado de aquí. Para hallar el área total, recordamos que el área total de un prisma es 2 veces el área de la base más el área lateral. Para hallar el área de la base es un triángulo, luego el área es base por altura partido por 2. Como tenemos la base, que es el lado desigual 36, nos falta conocer la altura. Para ello nos dibujamos el triángulo isósceles con la altura sobre el lado desigual y nos formamos este triángulo rectángulo, ¿vale? En el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. 30 al cuadrado igual a 18 al cuadrado más h al cuadrado. Despejando, hallamos que la altura mide 24 centímetros. Luego el área de la base, 36 por 24 partido de 2, 432 centímetros cuadrados. Una vez que ya tenemos el área de la base y tenemos el área lateral, podemos calcular el área total. Con la misma fórmula que hemos dicho antes, nos queda el valor de aquí. Por último, para calcular el volumen de un prisma es el área de la base por la altura del prisma. Luego 432 por 50, 21.600 centímetros cúbicos. Para el D, lo mismo, ¿vale? Fijaros que todos estos ejercicios son exactamente iguales, ¿vale? Lo que tenemos que ver es qué nos piden, ver la fórmula que necesitamos y después ir mirando los datos que nos hacen falta calcular. En primer lugar, el área lateral, perímetro de la base por altura del prisma. En este caso nos dicen que la base es un hexágono de 10 centímetros de lado y la altura del prisma 8. Pues el área lateral será perímetro 10 que mide cada lado por 6 lados y la altura por 8. 480 centímetros cuadrados. Para el área total, de nuevo la misma fórmula, 2 veces el área de la base más el área lateral. En este caso, la base que es un hexágono. Luego la fórmula del área, perímetro por apotema partido por 2. La apotema, recordar que es el lado que une el centro del polígono con el centro de uno de sus lados. Entonces se nos termina formando un triángulo rectángulo formado por el radio, la mitad del lado del polígono y la apotema. En un hexágono es el único polígono regular en el que se cumple que el lado y el radio miden lo mismo. Luego, como el lado mide 10, el radio también. Luego al final tenemos aquí un triángulo rectángulo con estos dos lados, con 10 y con 5. Luego ahora vamos a calcular la apotema usando el teorema de Pitágoras. Con eso llegamos a que la apotema mide 8,66 y podemos calcular el área de la base. Perímetro 10 por 6 por la apotema 8,66 partido de 2 y nos queda el resultado de aquí. Por último, para calcular el área total, 2 veces el área de la base más el área lateral, tenemos el área de la base, tenemos el área lateral, pues calculamos el área total. Y por último, volumen, área de la base por altura del prisma, tenemos el área de la base, tenemos que la altura es 8, pues el volumen del prisma 2078,4 centímetros cúbicos. Es posible que en estos resultados que no quedan exactos, que quedan con decimales, os salgan resultados algo distintos. Eso se deberá a que los valores, las aproximaciones decimales que toméis sean más o menos precisas que las que estoy tomando yo.
Así, si alguien coge más de un decimal, o sea, más de 2 decimales aquí, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 75, lo lógico es que los resultados que tenga después varíen. O si en vez de coger 8,66 ha cogido otro valor, pues lo mismo, ¿vale? Bien, vamos con el 58. En el 58 nos dicen lo siguiente: el área total de un cubo es de 1350 centímetros cúbicos, o sea, cuadrados, perdón. Averigua la longitud de la arista y calcula el volumen. En las fórmulas que os dije que no hacía falta memorizar, teníamos el área del cubo, y el área del cubo era 6 veces la arista al cuadrado. Pero si alguien no se acuerda de esa fórmula, no se la quiere memorizar, os comenté ayer la manera de calcular esa área del cubo, ¿vale? El cubo está formado por 6 cuadrados y cada cuadrado tiene de longitud la arista, la longitud de la arista. Luego cada cuadrado tendrá un área de a cuadrado. Por lo tanto, si tiene un área de a cuadrado y tiene 6 cuadrados, el área total 6a cuadrado. Bien. Una vez que sabemos eso y nos dicen que ese valor es 1350, podemos calcular cuánto vale a cuadrado. Y una vez que sabemos eso, podemos coger y calcular el valor de la arista, 15 centímetros. Una vez ya que tenemos calculada la arista, nos vamos a hacer el volumen. El volumen del cubo, también lo vimos ayer que lo dedujimos, es la arista al cubo. Luego será 15 al cubo, quedándonos este valor de aquí. De nuevo, aplicar fórmulas que deberíamos conocer. Ejercicio 60. El área total de un cubo es de 294 centímetros cuadrados. Calcula la longitud de la arista y el volumen. El ejercicio es exactamente igual que el anterior. La diferencia está en que en vez de coger 1350, lo que cogemos es 294. Las operaciones son las mismas y por lo tanto el ejercicio es exactamente idéntico. El resultado no, pero es igual. 61. Calcula el área total de un prisma pentagonal regular de 5 centímetros de lado de la base y 7 centímetros de altura, sabiendo que el volumen es de 301 centímetros cúbicos. ¿Vale? Prisma, área total, pues 2 veces el área de la base más el área lateral. ¿Vale? Eso es lo que voy a necesitar. Por otro lado, nos piden también nos dan como dato, el volumen. Pues el volumen, ¿qué es? Área de la base por la altura del prisma. Ojo que en esta fórmula de aquí, en esta de volumen, área de la base y altura del prisma, conocemos el volumen, 301, y conocemos la altura del prisma, 7. Luego podemos calcular cuánto mide el área de la base. El área de la base es ese cociente y nos queda 43 centímetros cuadrados. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos ese área de la base, lo siguiente que necesitamos para el área total, que es el área lateral. El área lateral, la fórmula es perímetro de la base por altura del prisma. En este caso nos dicen que el prisma es pentagonal regular de 5 centímetros, es decir, cada lado del pentágono mide 5, luego puedo conocer su perímetro, que será 5 por 5. Como también conozco la altura del prisma, que es 7, pues el producto me dará el área lateral, 175 centímetros cuadrados. Por último, el área total, basta con sustituir arriba los valores que ya sé, área de la base 43, área lateral 175, y obtengo el valor del área total que me pedían. ¿Vale? Vamos con el 62. Dice, calcula el área total de un cubo sabiendo que la diagonal de una de las caras mide 8 centímetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito para el área total del cubo? Pues necesito el lado, ¿vale? El área total, ya lo hemos visto en un ejercicio anterior, es exactamente igual a 6 veces la arista o el lado al cuadrado. Por lo tanto, si me dibujo el cuadrado y me dibujo esa diagonal, que es lo que me dan, puedo intentar calcular ese valor del lado del cuadrado, de la arista del cubo. De nuevo, triángulo, rectángulo, en el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y llegamos a que el lado al cuadrado es 32. ¿Por qué no he calculado la raíz de 32? Porque no me hace falta.
porque lo que necesito saber es el área, no lo que mide la arista. Entonces, para saber lo que mide el área, lo que hago es directamente sustituir ese valor de L cuadrado que me piden en la fórmula, y por lo tanto el área total será 6 por 32, 192 centímetros cuadrados. El último, el 63. Nos dicen las dimensiones de la base de un ortoedro son 6 y 8 centímetros. Halla el área total y el volumen sabiendo que la diagonal mide 24 centímetros. ¿Vale? Bueno, he cambiado el dibujo porque había un pequeño error, ¿vale? El 24 lo había colocado aquí, ¿vale? Cuando en realidad el 24 debería ir colocado aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, como digo, el ejercicio. Empezamos. Lo que tenemos es lo siguiente. Nos dan las dimensiones de la base, es decir, este lado y este. Entonces, y además nos dicen que la diagonal mide 24, este dato de aquí. Entonces nos piden calcular este valor h de la altura del ortoedro. ¿Bien? Bueno, pues para ello recordamos el resultado que vimos ayer de la relación entre las diagonales de un ortoedro. Con este 6 y este 8, fijándonos en este triángulo de la base, tenemos un triángulo rectángulo con el que vamos a poder hallar el valor de la diagonal de la base. ¿Cómo? Usando el teorema de Pitágoras. D al cuadrado es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y nos queda 10 centímetros. Una vez que tenemos eso, cogemos el triángulo formado por la diagonal de la base, la altura y la diagonal del ortoedro. De nuevo es un triángulo rectángulo, de nuevo podemos aplicar el teorema de Pitágoras y calculamos la altura, que es 21,82 centímetros. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos la altura, que era una de los datos que nos pedían, ahora tenemos que calcular el área total, ¿vale? Y el volumen. El área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área de la base es un rectángulo, pues base por altura, 8 por 6, 48. Área lateral, perímetro de la base por altura, pues 6 más 8 más 6 más 8 por la altura que hemos calculado por 21,82, con este resultado. Por último, el área total, la suma de los valores y nos queda el resultado. Para el volumen, área de la base, que ya la tenemos aquí, 48, por la altura del prisma, por 21,82, quedándonos el resultado de aquí. ¿Vale? Y esto eran todos los ejercicios que teníamos para hoy. Vamos ahora a ver el siguiente objeto, que es el objeto con el que terminaremos este tema 9 de poliedros, ¿vale? Que son las pirámides. ¿Bien? ¿Qué es una pirámide? Pues una pirámide es un poliedro, luego por lo tanto es un objeto que está delimitado por polígonos, ¿vale? Pero que a diferencia de los prismas, las pirámides solo tienen una base. Y está formado por esa base y después una serie de triángulos, ¿vale? Los cuales se juntan todos en un mismo punto, que es el punto que llamamos vértice. ¿De acuerdo? Este punto de aquí es el vértice. Bueno, ¿qué elementos va a tener una pirámide? Pues por un lado, la base, ¿vale? El polígono que tenemos aquí. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener una altura, que es la línea esta roja que une el centro del polígono, ¿vale? O sea, la base, con el vértice. ¿Bien? Después vamos a tener, igual que ocurría con los prismas, caras laterales, ¿de acuerdo? Que van a ser cada uno de estos triángulos que se juntan todos en el vértice, ¿vale? Y luego, igual que ocurría con el prisma, tenemos vértices, ¿vale? Que solo tienen todos los poliedros, ¿vale? Que es donde se juntan varias de las líneas del poliedro que reciben el nombre de aristas, ¿vale? Entonces esos elementos son exactamente igual que un prisma.
Y luego tenemos aquí otro que llamamos apotema, que veremos un poquito más adelante por qué recibe este nombre y para qué nos sirve. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto esto, pasamos a lo siguiente, que es la clasificación de las pirámides. Bien, las pirámides se pueden clasificar igual que los prismas según las caras laterales y según la base. Según las caras laterales, las pirámides pueden ser rectas u oblicuas. ¿Cómo sabemos que una pirámide es recta u oblicua? Pues prácticamente igual que con el prisma. Con el prisma eran rectas si las caras laterales eran rectángulos, mientras que eran oblicuas si las caras laterales eran romboides. ¿Pero qué diferencia hay entre un rectángulo y un romboide? Pues en que el romboide va a tener ángulos obtusos, ¿de acuerdo? Bien, es decir, no van a tener los lados paralelos. Sin embargo, aquí en la pirámide pues va a ocurrir también algo parecido. ¿Cuándo tendremos pirámides rectas? Pues tendremos pirámides rectas cuando el triángulo que forme la cara sea un triángulo isósceles o equilátero. Los dos lados estos, las aristas, ¿vale?, laterales de la pirámide, todas van a medir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a tener como mínimo triángulos isósceles. Lógicamente, si lo que ocurre es que además es igual a la longitud del lado, entonces en ese caso lo que tendremos serán triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Por eso digo que isósceles o equiláteros, pirámides rectas. Sin embargo, si lo que tenemos es lo siguiente, vale, imaginemos esta de aquí. Aquí ya vemos que este triángulo que os he dibujado no es un triángulo isósceles, sino que este lado de aquí es más largo que este. En ese caso tendremos que la pirámide será una pirámide oblicua. En el libro tenéis un dibujo mucho mejor en la página 200 que se ve mucho más claro, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos visto la primera clasificación pasamos a la siguiente, que es exactamente la misma del prisma. En los prismas, dependiendo del polígono que formaba la base del prisma, pues el prisma recibía ese nombre. Si era un triángulo, triangular. Si era un cuadrado o un rectángulo, un cuadrilátero en general, cuadrangular. Si era un pentágono, pentagonal, etc. Pues aquí va a ser exactamente lo mismo. Si la base de la pirámide es un triángulo, será pirámide triangular. Si es un cuadrilátero, cuadrangular. Así sucesivamente. ¿Vale? Bien. En la página 201 nos habla de pirámides regulares. ¿Qué es una pirámide regular? Pues bien, una pirámide regular va a ser una pirámide cuya base sea un polígono regular. ¿Vale? Recordemos que es un polígono regular. Un polígono regular es aquel polígono que tiene todos los lados iguales, ¿de acuerdo? Así, en un triángulo, el triángulo regular sería el equilátero. En un cuadrilátero, el cuadrilátero regular sería el cuadrado. En un pentágono, pues el pentágono regular, etcétera, ¿vale? Bien. En esos casos, en los que tengamos pirámides regulares, ¿vale?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la altura, ¿vale?, que va desde el vértice hasta la base, va a apoyarse esa altura sobre el centro de la base, ¿de acuerdo? Entonces, a ese punto de apoyo, este de aquí, se le llama pie de la altura. ¿Bien? Entonces, como digo, ese punto va a ser el centro del polígono. Después vemos aquí otra línea que estoy trazando, esta de aquí, ¿vale? ¿Qué figura es esta? Esta línea es la recta que une el centro del polígono con el centro de uno de sus lados. Eso tenía un nombre y era la apotema del polígono, ¿vale? Entonces ya vemos ahí que tenemos por un lado esa altura
y tenemos por el otro lado esta apotema de la base. ¿Y os acordáis que os he dicho anteriormente que venía aquí en el dibujo, veis, la palabra apotema, que era una línea, la línea que estaba uniendo por aquí en el lado? Pues bien, la vamos a ver aquí. Esta línea de aquí, que es la línea que une el vértice con el centro de cada lado del polígono regular, pero sobre la cara lateral, es lo que llamamos apotema de la pirámide, ¿vale? Recibe el nombre de apotema de la pirámide. Y en cuanto veamos el desarrollo y sobre todo las fórmulas del área de la pirámide, entenderemos por qué esta línea, esta apotema de la pirámide, es tan importante. ¿De acuerdo? Lo que sí que es importante es que veáis la relación entre la altura, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Forman un triángulo rectángulo y por lo tanto, si me dan dos datos de ellos, puedo calcular el tercero usando el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Bueno, vamos por fin a ver ese desarrollo plano de la pirámide, ¿vale? Y a ver esas fórmulas de área y volumen de la pirámide. Antes de ello, porque esto está en la página 202, ¿vale? En la 201 nos habla del tronco de la pirámide, ¿vale? Esa figura no la vamos a ver este año, ¿de acuerdo? Es una figura que se deja para otros años. Entonces, el tronco de la pirámide, si alguien tiene interés, lo puede leer, pero no entra. Por otro lado, en la página 201 también viene la relación entre la apotema, la altura y la apotema de la base, ¿vale? Como letras, como si fuera una fórmula. ¿Merece la pena aprenderse la fórmula? No, porque no es más que la aplicación del teorema de Pitágoras. Luego, no memoricéis eso, que no es necesario, sino que lo que tenéis que conocer es que efectivamente esas tres líneas me van a formar en todo momento un triángulo rectángulo. ¿Vale? Bien. Como digo, vámonos a la página 202 y vamos a ver esas fórmulas de áreas y volúmenes de la pirámide. En primer lugar, lo que hacemos es lo mismo que hicimos el otro día con el prisma. Vamos a poner el prisma sobre un plano, sobre una hoja. Para ello, si os acordáis, os dije, la manera que hacemos es hacerle un corte a la pirámide por una de sus aristas laterales, ¿vale? Por otro lado, recortamos todos los lados de la base menos uno para que quede todo unido y después desplegamos todo sobre un papel, quedándonos este desarrollo que tenemos aquí. Por un lado tenemos la base y por el otro tenemos las caras laterales, ¿vale? Esto de aquí es las caras laterales. ¿Bien? Bueno, luego por lo tanto, ¿cuál va a ser el área total del prisma? O sea, de la pirámide, perdón. Pues va a ser el área de la base más el área lateral, que es lo que vamos a ver si podemos calcular de una manera más corta. Área de la base, pues le ocurre lo mismo que al prisma. Dependiendo de la base que tengamos, usaremos una fórmula u otra. Que la base es triangular, base por altura partido por 2. Que la base es un cuadrilátero, base por altura. Que la base es un polígono regular, perímetro de la base por apotema, partido por 2. ¿Vale? Bien. Por otro lado, el área lateral. Para calcular el área lateral nos fijamos precisamente en esta línea roja que, si os acordáis, es la apotema de la pirámide y por eso se le llama apotema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que esta área lateral va a ser prácticamente la misma fórmula que el área de un polígono regular, perímetro por apotema partido por 2, pero en lugar de ser la apotema de la base es la apotema de la pirámide. Pero vamos a ver cómo llegamos a eso. Fijaros que yo voy a tener, cuando hago el desarrollo plano de la pirámide, yo voy a tener tantos triángulos como lados tiene la base. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Pues es base por altura. ¿De acuerdo? La altura de ese triángulo es precisamente esa apotema de la pirámide, de cada uno de ellos. ¿Vale? Luego, y esa altura va a ser la misma. Luego, si yo cojo y voy sumando todos estos lados, o sea, todas estas áreas, ¿vale? Voy a poder sacar el factor común, precisamente esa apotema.
Os lo voy a escribir para que lo veáis un poquito más claro. Bien, como digo, aquí lo tenemos un poquito más escrito. Si llamamos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 a la longitud de esos lados, sé que en el dibujo es regular, pero no tiene por qué. Esto vale para cualquier pirámide, ¿de acuerdo? Luego estos lados B1, B2, B3, B4, B5 y B6 podrían ser perfectamente distintos. Lo que sí que siempre va a valer lo mismo es la apotema de la pirámide, ¿vale? Entonces lo que he llamado aquí en la fórmula APP. ¿Vale? Apotema de la pirámide. Entonces, si hacemos eso, el primer triángulo, ¿qué área va a tener? La base 1, B1, por la apotema de la pirámide partido por 2. ¿Vale? Primero. El segundo, B2, por la apotema de la pirámide partido por 2. El tercero, B3, por la apotema de la pirámide partido por 3. Y así hasta el sexto. ¿Vale? Luego el área lateral va a ser precisamente la suma de todas estas áreas. Ahora bien, como todas tienen el mismo denominador, lo puedo sumar todo lo de arriba, y una vez que tengo todo lo de arriba puesto, lo que hago es sacar de factor común esa apotema de la pirámide, que como vemos se encuentra en todas las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Luego me queda este resultado de aquí. Pero, ¿qué es B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6? ¿Qué es la suma de todos estos lados? Pues igual que os hice ayer con el prisma, el B4 es este, B3 es este, B2 es este, B1, este es B6 y este es B5. Luego la suma de todos los lados, que es el perímetro de la base, ¿vale? ¿Hay que conocer, hay que saber toda esta demostración? No, pero es interesante para recordar la fórmula, ¿vale? Lo que os tenéis que saber son estas tres fórmulas de aquí, ¿de acuerdo? Que el área total es el área de la base más el área lateral, que el área de la base depende del polígono y que el área lateral es perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. ¿Bien? Por último, el volumen. El volumen es muy similar al del prisma. El del prisma era área de la base por altura. Aquí va a ser área de la base por altura, pero no exactamente eso, sino que va a ser partido por 3, ¿vale? Esto hay formas de demostrarlo, pero no son simples. Luego realmente lo único que haremos será memorizarlo y saber que cuando tengamos un prisma el volumen será área de la base por altura y que cuando tengamos una pirámide será lo mismo pero dividido por 3. ¿Vale? Bien, vamos ahora a ver algún ejercicio que nos ilustre todo lo que hemos estado viendo en esta clase, ¿vale? El primero es el 22. Nos piden calcular la apotema y la altura de una pirámide hexagonal regular de 8 centímetros de lado de la base y 17 centímetros de arista lateral. Aquí tendríamos dos maneras de hacer el ejercicio. La primera, pues cogiendo y fijándonos por un lado en lo que sería la cara lateral de la pirámide, ¿vale? Este triángulo de aquí. Por otro lado, fijándonos en ese triángulo que nos dan, ¿vale? Ese triángulo que hemos visto antes, rectángulo, que forman la altura de la pirámide, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Y por último, porque nos hará falta, fijarnos y darnos cuenta en la relación en los polígonos regulares de los lados de la base, el radio y la apotema de la base, ¿vale? Vamos a hacerlo inicialmente así. Después, una vez que lo terminemos, veremos que había otra manera de poder calcular esos datos que nos daban, ¿vale? Entonces, comenzamos. Como necesitamos saber cuánto mide la apotema de la pirámide, si yo me fijo en la cara lateral, ¿vale? ¿Qué tengo? Pues tengo un triángulo isósceles formado por dos aristas laterales y un lado de la base, y la apotema de la pirámide. Me dan el lado que mide 8. Me dan la arista lateral que mide 17. Luego yo puedo coger y saber que si esto es 17, esto es la mitad de 8, que es 4, pues con el teorema de Pitágoras puedo calcular sobre este triángulo de aquí la apotema de la pirámide. Y eso es lo que hago
en este ejercicio, ¿vale? 17 al cuadrado, 4 al cuadrado más apotema de la pirámide al cuadrado. Y nos queda que la apotema de la pirámide mide 16,52 centímetros. Para hallar la altura, ¿qué me fijo? Pues me fijo en este de aquí, ¿vale? Conozco la apotema de la pirámide, la acabo de calcular, pero no conozco ni la apotema de la base ni la altura. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo y recuerdo que siendo este como es un hexágono regular, sabiendo lo que mide el lado, puedo calcular lo que mide la apotema de la base. ¿Cómo? En un hexágono regular, el radio es igual al lado. Luego el radio va a medir 10. Después, al trazar la apotema, el lado se queda dividido en dos partes iguales. Luego este lado pequeño valdrá 5. Y utilizando el teorema de Pitágoras, podré calcular lo que mide la apotema de la base. ¿Vale? Aquí no es con estas operaciones, sino que son con estas otras. Aquí realmente el valor va a ser el siguiente. Esto es un... sí, vale, sí, perdón. Lo que está mal son estos datos de aquí. Esto no es un 10, sino que esto es un 8. ¿Vale? Esto de aquí sería 8. ¿Vale? Y no 10. Vamos a ponerlo así para tapar el 10. ¿Vale? Y el lado no sería 5, sino que sería 4. ¿Vale? Esto sería 4. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora sí, 8 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado y nos queda ese valor de 6,93 centímetros. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, por último, para hallar esa altura, de nuevo, ¿qué conozco? Conozco la apotema de la base, que mide esto de aquí. Conozco la apotema de la pirámide, que mide esto de aquí. Luego puedo aplicar el teorema de Pitágoras y calcular la altura. Fijaros que aquí, como yo sé los valores exactos de la apotema de la pirámide y de la apotema de la base al cuadrado, no estoy elevando al cuadrado el 6,93 y el 16,52, sino que lo que hago es coger directamente 48 y 273. Eso me permite poder obtener de una manera directa y exacta ese valor de altura igual a 15. ¿Vale? Pues esta sería la manera, digamos, estándar, larga también, de calcularlo. La otra manera sería la siguiente, darnos cuenta de que además de este triángulo rectángulo que me relaciona la altura con la apotema de la base y con la apotema de la pirámide, vamos a tener otro triángulo rectángulo interesante en la pirámide, y es el siguiente. Fijaros, si yo cojo y sobre la altura, ¿vale? En vez de unirla con el lado medio de la base, la uno con uno de los vértices. Así. ¿Vale? Aquí me está formando otro triángulo rectángulo, ¿vale? El de la altura, el radio, ¿vale? Y la arista lateral, ¿de acuerdo? Entonces, esto podría haber sido otra manera de haberlo calculado. El radio yo lo conozco, esto es 8, ¿vale? Porque mide lo mismo que el lado. La arista de la pirámide me la dan, que mide 17. Luego directamente podría haber calculado esa altura, ¿vale? Aplicando ese teorema de Pitágoras con el 8 y con el 17. Y habría obtenido directamente este valor de 15 centímetros. ¿De acuerdo? Esa hubiera sido una manera de hacerlo más rápido el cálculo de la altura. Para el apotema de la pirámide, pues evidentemente hubiéramos tenido que tirar de este resultado. ¿Bien? Bueno, seguimos. El siguiente va a ser el 25. El 25 dice lo siguiente. Una pirámide recta tiene como base un pentágono regular, de lado 8 metros y de apotema 5 metros y medio. Halla el área lateral, total y el volumen de la pirámide, sabiendo que la altura es de 12 metros. Pues bien, ¿qué hacemos? Fórmulas. Área lateral de la pirámide.
Recordamos la fórmula: perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. ¿Vale? ¿Puedo calcular el perímetro de la base? Sí, es un pentágono regular, luego el perímetro será lo que mide el lado, 8, por el número de lados, 5. ¿Puedo saber o sé lo que vale el apotema de la pirámide? No, porque lo que me están dando es la apotema de la base, ¿de acuerdo? La apotema que me dan es la de la base, no la de la pirámide. Pero sin embargo, de nuevo, vuelvo a usar este resultado de aquí, ¿de acuerdo? Que la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide forman un triángulo rectángulo, ¿vale? Siendo la apotema de la pirámide, que es lo que necesito conocer, la hipotenusa. Luego, por lo tanto, puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿vale? El triángulo será este. Entonces, esto de aquí, que es la altura, es lo que mide 12. Y esto, que es la apotema, mide 5,5, la apotema de la base. Y esto de aquí, que es lo que me piden, es esa apotema de la pirámide, ¿vale? Resolviendo, me queda este 13,2. Por tanto, ya puedo utilizar la fórmula y calcular el área lateral. Perímetro por apotema partido por 2. Después del área lateral necesito el área total. El área total es el área de la base, que solo hay una, más el área lateral. ¿Qué necesito saber? Pues el área de la base. Pero el área de la base, al ser un pentágono regular, es perímetro por apotema partido por 2. Luego, por lo tanto, calculo el perímetro, 8 por 5, lo multiplico por la apotema, 5,5, y divido por 2, quedándome este resultado de aquí. Una vez que ya tengo el área de la base y el área lateral, calcular el área total es simplemente sumar los dos resultados. Por último, para hacer el volumen, la fórmula de nuevo: área de la base por altura partido por 3. Área de la base 110, altura 12, dividido por 3, 440 centímetros cúbicos. ¿Vale? Y esto es todo. Esto es todo lo que entra, o sea, todo lo que hay del tema 9 de poliedros, ¿de acuerdo? Este tema 9, ¿vale? Que os puede parecer que lo hemos visto un poquito rápido, no es tanto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este tema en otros libros suele estar unido al tema siguiente, que es el tema de cuerpos redondos, ¿de acuerdo? Entonces, en un único tema tenemos todos los cuerpos. Sin embargo, aquí están separados, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, resumen del tema que hemos visto, del tema de poliedros. Pues hemos visto lo que es un poliedro, hemos visto también los poliedros regulares, los elementos de un poliedro, vértices, caras, aristas, y luego hemos visto ejemplos de poliedros, prismas y pirámides, ¿de acuerdo? Con sus fórmulas que hay que conocer, fórmulas que las tenéis también en esa fotocopia que os entregué hace una semana, ¿vale? Sabiéndoos las fórmulas, los ejercicios, como veis, son bastante simples. Miro a ver si tengo todos los datos, si no, busco el dato que me falta buscando un triángulo rectángulo y aplicando Pitágoras, y al final resuelvo los ejercicios aplicando las fórmulas. ¿Bien? Pues para que practiquéis para el próximo día, que será ya para después del puente, ¿vale? Tenéis todos estos ejercicios de aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo que os dije la semana pasada, que os deseo que tengáis un buen puente y nos vemos a la vuelta. Venga, chicos, hasta luego.